Eh, bueno, voy a tratar de ser lo más, no tan rápido, pero sí preciso en esto, para irlos contextualizando mientras van adelantando allá con la presentación. La experiencia que nosotros tenemos básicamente está en toda la región Caribe, varios cuerpos de agua, entre esos Ciénaga Grande de Santa Marta. Somos los responsables de todas las modelaciones hidráulicas de los últimos 10 años que han permitido realizar la recuperación de Ciénaga Grande de Santa Marta con nuestras metodologías que en este momento estamos en proceso de patentar. Son dos metodologías y nos ha permitido que esté funcionando el ingreso de agua dulce desde las embocaduras en Río Magdalena, de los diferentes canales que se han ido aperturando y otros que hemos vuelto a recuperar, porque ya se habían intervenido en la década de los 90 y después del 2010 se empezaron a realizar esas intervenciones que hoy en día nos está permitiendo decir y evidenciar que se han recuperado más de 39.000 hectáreas de bosque manglar de forma natural. Además de ello, los cuerpos de agua de los ríos provenientes del piedemonte de Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, tenemos esa gran experiencia en la cual la Corporación Autónoma Regional Magdalena en su momento, cuando fue consultor contratista para el componente de recursos hídricos y después para la subdirección técnica, permitió gestionar estos recursos y la inversión en obra superaron los 50 millones de dólares en los 10 años, pero tenemos unos buenos resultados. La gran duda que asalta hoy en día es la continuidad para la segunda fase, que habíamos previsto que podría ser para 10 años y ya entraba el tema de calidad de agua. Entonces, como pues ya por motivos éticos decidimos pues no continuar acompañando a la corporación. No sabemos cuál va a ser finalmente el destino de lo que suceda ahí en adelante. Es posible que vuelvan a desconectarse estos cuerpos. Eh, Son más de 17 cuerpos de agua entre canales y los ríos provenientes de la zona de las cuencas medias de transición hacia la planicie, de ríos Fundación, Aracataca, Sevilla. eh, Inclusive logramos analizar lo que fue precisamente Manzanares y Gaira en los puntos finales para tratar de mitigar un poco lo que fue el proceso erosivo de Playa Salguero y Pozos Colorado en su momento, pero bueno, también cuestiones que defendemos mucho la parte ética, decidimos no acompañar a la alcaldía en su momento antes de que finalizara el mandato de la saliente administración. Y para el tema o mejor, para la región que compete del occidente del río Magdalena, lo que ya es sector Canal del Dique, inclusive Río Cauca, La Mojana, todo lo que corresponde a la Sierra de Mallorquín, Lago del Cisne, eh, y algunos cuerpos de agua alimentados por el río Sinú. Logramos también realizar algunos análisis y eso nos ha permitido pues tratar de tener como un modelo conceptual de lo que podríamos nosotros aportar en lo que realmente se requiere, porque ya tenemos la evidencia con Ciénaga Grande de Santa Marta, y hay ya unas políticas, unos delineamientos que parece que generan un cierto temor, pero si no lo hacemos, eso es lo que va a ocasionar finalmente mayores inundaciones. Hay que tener claro que el río Magdalena aporta más de 180.000 metros cúbicos de sedimento diario, entre 120.000 a 180.000, entre sólidos suspendidos y sólidos arrastrados. Inclusive la Universidad del Norte desarrolló a través del doctor Carlos, el que es físico, no recuerdo. No, no recuerdo. Bueno, ellos presentaron un artículo de investigación precisamente con el doctor Humberto Ávila, donde hablan y corroboran la cantidad de sedimentos. Nosotros en la década del 95 al 2005 teníamos aproximadamente entre 100.000 a 120.000. El artículo que ellos desarrollaron está entre el año 2012, 13 al 2018 aproximadamente o 2019 y está ya en 180.000. Entonces, con todas las batimetrías que tuvimos la oportunidad de desarrollar por más de casi 4 años del río Magdalena en su momento, en la década de los 90, logramos tener esos registros. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde queremos llegar nosotros para ir enfocando lo que realmente nosotros queremos proponer?
es recuperar los vasos de almacenamiento de los cuerpos lagunares o de las ciénagas o de los humedales. Las capacidades de almacenamiento de estas ciénagas están ya totalmente colmatadas. Y obviamente los ríos están sufriendo unas alteraciones morfodinámicas y morfológicas que obviamente van a buscar por dónde ellos buscar sus nuevas zonas de amortiguamiento. Dos, no solamente la intervención de la ciénaga, sino también buscar aquellas ciénagas que en el pasado, por diferentes motivos, fueron tomados hoy en día o se han constituido hoy en día como fincas ganaderas, que obviamente le robaron esa área eh, húmeda de la ciénaga porque todo el incremento de la temperatura lo que ha hecho ha sido aumentar la desertización, se ha perdido la cobertura vegetal de los bosques endémicos, de los bosques nativos, y además de esto, todas estas especies silvopastoriles o semovientes lo que han hecho es densificar los terrenos y haciendo que, digamos, se vaya corriendo, como decimos vulgarmente, han ido corriendo la cerca y se han ido aumentando esas áreas de ganadería extensiva. Entonces, y cuando ya no tenemos nosotros pastizal para el ganado, entonces empezamos a hacer construcciones urbanas que obviamente eran antes cuerpos cenagosos. Eso es lo que viene haciendo hoy en día, digamos, el hombre en los últimos 50 años, y los vestigios que nosotros hemos evidenciado han sido estos. Con respecto a la otra alternativa que estamos nosotros plantear, que la doctora acabó de sustentar muy precisa, y la felicito de verdad porque nos corrobora lo que realmente queremos plantear. Cuando nosotros hacemos el retiro de la capa de sedimento de los vasos de almacenamiento de la siena, tenemos que inmediatamente inyectarles este tipo de vegetación, obviamente de una forma muy controlada, muy diseñada y escalonada. Es decir, la misma fase que ustedes presentó allí debe hacerse dentro de los cuerpos cenagosos. ¿Por qué? Porque ahorita el doctor, cuando presentó el caso del lago del Cisne, que evidenció claramente que pese a que esos microorganismos, cuando les llegó un poquito de agua, inmediatamente proliferó la vida. ¿Eh? Entonces, no hay que tenerle miedo el tratar de nuevamente recuperar los vasos de almacenamiento. Eso nos ayuda primero a reducir todos los vectores tensionantes que tenemos ahora mismo en el río Magdalena. Dos, empezamos a inyectarle la gran cantidad de agua que necesita almacenar estos cuerpos de agua. Y tres, el aprovechamiento de esos sedimentos nos va a permitir a nosotros nuevamente recuperar, digamos, los suelos fértiles que necesitan los campos para poder volver a ser productivos. Tener este tipo de plantaciones que usted planteó ahora, le llama uno vulgarmente la tarulla o el buchón, ¿sí? Hemos evidenciado en todos los levantamientos batimétricos que hemos desarrollado en cada uno de estos cuerpos de agua que cuando el río ingresa o el flujo del agua que ingresa proveniente del río ingresa en estas ciénagas o en estos humedales, entra totalmente turbio y obviamente viene con una gran carga de contaminantes. Pero cuando nosotros recorremos más de aproximadamente unos 2 o 3 kilómetros bordeando estos cuerpos de agua, vemos que al final ya hay unos indicadores que son, gracias, que son los peces, y el agua sale como usted lo presentó. Por eso, nosotros obviamente no alcanzamos a medir dentro de todo el complejo de Ciénaga Grande de Santa Marta esta cantidad de humedales o cuerpos cenagosos que conforma el complejo del Tairico Estuarino de Ciénaga Grande de Santa Marta, pero ya aquí usted lo resumió. Y esto tenemos que combinarlo para poder plantear la solución. Y ahí es donde entraría entonces la segunda fase de calidad de agua. Pero cuando uno dice, vamos a dragar la ciénaga, eso es terror. Eso es un terror que uno genera. No sé por qué. Se libera el gas metano. Sí, se va a liberar el gas metano. Pero cuando nosotros no intervenimos en su momento, Ciénaga Grande de Santa Marta, ¿cómo era Ciénaga Grande de Santa Marta? Era una putrefacción, un hedor en el ambiente. Y cuando iniciamos los primeros tragados, que tristemente se nos fue el ingeniero Ignacio Laos, que está en la corporación, no, fue compañero mío de departamento en Corpamé en su momento, y obviamente hacer el dragado de Caño Clarín viejo para poder inyectar los primeros volúmenes de agua dulce a la ciénaga, pues nos encontramos con cualquier cantidad de situaciones.
pero tenemos que hacerlo hacia la ciénaga y es lo que nos va a permitir recuperar. Entonces, ya para entrar en la ilustración, el modelo conceptual de ese desarrollo sostenible de la ciénaga del Caribe colombiano es precisamente eso. Va enfocado adelante o hacia atrás. Ok. Un breve contenido. Esto es lo que está sucediendo en el planeta. El planeta está enfermo, no sabemos qué va a hacer, de pronto un poquito de humor aquí para despertarnos, porque, y el frío nos está agobiando. Este mapa que tenemos aquí, que es del Imperio Británico en su momento, de esas misiones que desarrolló, aquí podemos observar claramente lo que antes se conocía como el Barranco de Malambo. Después vamos a ver cómo termina nombrándose finalmente. Vemos aquí Cartagena, vemos el río Magdalena y vemos que hasta aquí habían levantado ellos el famoso, lo que hoy en día conocemos como los vestigios del paleocauce del caño del Cerro San Antonio, cuando desemboca lo que hoy en día conocemos como Boca de la Barra. Aquí era donde llegaba la desembocadura del río Magdalena y aquí se logra observar parte de lo que correspondía, por decir, Canal del Dique. Río Sinú, ¿verdad? En bueno, el mapa anterior, me disculpan aquí, 1733, en el siguiente año 1812 ya podemos observar que esta misión de la Nueva Granada, que fue levantada por los señores Aaron Smith y Aaron y Luis Samuel, ya están mostrando la Ciénaga Grande de Santa Marta, muestran también los brazos de los diferentes ríos que provienen de la Sierra Nevada de Santa Marta, muestran nuevamente aquí el caño, lo que hoy en día conocemos como Cerro San Antonio, muestran también ese brazo que en algún momento lo denominan más adelante como el brazo del Río Viejo. Se logra ya observar el trazado de lo que corresponde al Canal del Dique. Obviamente los españoles entraron, para poder llegar aquí al Cerro San Antonio, lo hicieron por a través del Canal del Dique, utilizando todos esos cuerpos interconectores entre la ciénaga y los canales para poder llegar acá a Cerro San Antonio. En 1827 vemos de José Manuel Restrepo, vemos aquí también el río Magdalena, vemos ya Caño Remolino, otros canales, vemos Ciénaga Grande de Santa Marta, vemos lo que era la desembocadura del río Magdalena, pero no está detallada, pero sí empiezan ya a detallarse mucho más lo que es Canal del Dique y las interconexiones de estos caños hacia Cerro San Antonio. Entonces fíjense que ya los brazos del río Viejo ya no se vuelven tan, digamos, tan evidentes, y ahorita vamos a ver por qué. En 1830 ya hay un mayor detalle, obviamente la geografía, los geógrafos van avanzando en las tecnologías con sus compases, sus brújulas, los levantamientos, ya es más preciso, pero se observa el levantamiento de lo que era Isla Salamanca, porque Isla Salamanca desaparece. Isla Verde existía, porque esto, como podemos observar aquí, era el delta del río Magdalena, pero es que el delta del río Magdalena no es aquí solamente en Boca de Ceniza, él viene, su cuenca baja viene iniciándose desde más o menos del municipio del Banco, es donde él empieza a hacer todas las bifurcaciones a los diferentes canales, Canal del Dique, todas estas ciénagas que están en el sur de Bolívar, todas las ciénagas que están en el sur del departamento del Magdalena y lo que conforman todas estas irrigaciones hacia Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, todas estas interconexiones, cuando nosotros miramos esas aerofotografías de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que están en el IAC, que no están digitalizadas, de la década del 30, podemos observar claramente cómo se fueron o cómo se interconectaban esos cuerpos de agua. En esta imagen de este mapa de la misión alemana, podríamos decir Alexander von Humboldt, me perdona porque voy un poquito acelerado, ese es el café. Entonces tenemos aquí también otra descripción, observamos un poco más la descripción de ese delta en la desembocadura del río Magdalena. Ahorita vamos a ver una imagen muy interesante donde toda esta zona es como un complejo de humedales y pequeñas ciénagas de la Barranquilla de 1920, más o menos, 1910, para esa época. Y Río Viejo, Río Magdalena, la Isla de los Gómez, obviamente aquí hay una serie de canales que pues, no aparecen bien levantados, pero sí lo que hoy en día es Siena de Mallorquín, Lago del Cisne,
unas pequeñas lagunas que también tienen unos nombres, pero no logramos definir muy bien. Esto lo hizo el batallón Vergara y Velasco. Ya aparece la línea del ferrocarril hacia el muelle de Puerto Colombia, que curiosamente nuestros gobernantes, con mucho respeto de nuestros ancestros, cometieron la gran genialidad de quitarnos el puerto de aguas profundas de forma natural en Puerto Colombia, por eso era la Puerta de Oro de Colombia, y se lo trajeron para acá, para el río, porque querían lavar el casco y cobrar el casco de los buques, entonces había un billete allí, había que ganarse. Entonces, bueno, la idiosincrasia de nuestros gobernantes, ¿no? ¿Y cuánto nos ha costado hacer el dragado del río para una empresa privada y que los barcos puedan llegar a atracar a los muelles privados, pero el Estado es el que tiene que sustentar el canal? Es absurdo esto, ¿no? Bien, mi comentario en el café. Estos vectores que nosotros observamos aquí, que corresponde hacia el año 1787 a 1801, observamos los diferentes vectores de la desembocadura del río Magdalena. Antes de iniciarse las obras de conservación Bocas de Ceniza, las obras de direccionamiento de la desembocadura de Bocas de Ceniza. Este mapa que pertenecía, o perteneció mejor, en su momento a Empresas Puertos de Colombia, era una hemeroteca que se perdió, desapareció, pero afortunadamente mis mentores, pues que uno de ellos que en paz descanse, el ingeniero Edgardo Ruiz, y quien aún está en vida, el ingeniero Luciano Macías, me permitieron, mejor dicho, me obsequiaron. Toma, te regalo estos planos que muy seguramente tú les vas a dar un buen uso, y aquí los tenemos. Este mapa de dibujo a mano alzada realizado por Armenta hacia el año 1924 muestra lo que iba a ser las proyecciones para las construcciones de los tajamares de Bocas de Ceniza. Y aquí vemos pues, unos brazos, vemos el famoso Río Viejo, que hace como un mes más o menos tuvo un debate con un geógrafo porque decía que el Río Viejo iba por aquí y estaba por acá, pero era un plano a mano alzada, pero no había una ortorrectificación y mucho menos una georreferenciación del mapa según las cuadrículas para poderlo montar sobre un sistema de información gráfico, pero lo hizo. ¿Cómo? No sé. Eh, entonces pasamos a lo que hoy en día ya lo mencionaron en las anteriores charlas acerca del aumento de la temperatura que nosotros hemos estado evidenciando y hoy en día ya superamos esos picos. No voy a entrar en detalle sobre ello. Y además de esto, todo lo que nos está generando afectaciones en el área marino-costera, porque es que los sistemas del Taiko-Estuarino que se han perdido, que hemos perdido, pues obviamente han afectado la vegetación, se ha aumentado el proceso erosivo, hemos perdido el fenómeno de transporte de sedimento proveniente de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el exceso de sedimento del río Magdalena, no tenemos el control de esos sedimentos y además sume la cantidad de contaminantes y material flotante que tenemos actualmente. Esto es, digamos, acerca de las temperaturas y precipitaciones en la región Caribe. Hoy tenemos lluvias más intensas en periodos de tiempo mucho más cortos, una lluvia que puede ser espacialmente distribuida en 30 días, hoy en día se da en 4, 5, 6 horas. Periodo de retorno con probabilidad de ocurrencia que podríamos estar estableciéndolo en 5, 10 o 15 años, están ocurriendo en 6 meses, 8 meses. Hemos venido haciendo el seguimiento con esa metodología que tenemos en proceso de patente, en la cual hemos evidenciado que esos periodos de retorno cuya probabilidad de ocurrencia están proyectadas para 5 o 10 años, hoy en día están ocurriendo en 6 o 8 meses. Y eso lo tuvimos nosotros por experiencia en una de las estructuras de la recuperación de la sección hidráulica de Río Frío, porque nosotros diseñamos para una sección transversal hidráulica aproximadamente con una diferencia de niveles de 6 metros, y me dijeron que estaba exageradísimo eso, que era un volumen exageradísimo. A los 6 meses de haber terminado de realizar las obras de dragado, para poder recuperar y retirar todos esos sedimentos y poder meter esa agua dulce a Ciénaga Grande de Santa Marta, que lo necesitaba tanto en ese momento, y le estoy hablando de años 1916, 2016, 2017, perdón, ocurrió una falla en una de las estructuras de los taludes, y esa falla obligó que en 400 metros se estaba poniendo en riesgo, por esos 400 metros de falla, que el río rompiera el talud y
hubiese ocasionado la destrucción de más de 5.000 hectáreas de banano, de cultivo de banano. Diseñamos la estructura, a los 3 meses de haber terminado de diseñar la estructura, vino una creciente que le faltaron 30 centímetros para que el río desbordara. Después de ese primer aguacero, a los 2 días vuelve y ocurre lo mismo y faltaron 10 centímetros para que el río desbordara. Y llovió por casi una semana más y estuvimos siempre, mejor dicho, yo no pude dormir casi que en 2 semanas, por eso. Evidenciamos que las alturas alcanzadas fueron de periodo de retorno con probabilidad de ocurrencia de 10 a 15 años, ocurrieron en solo 8 meses, perdón, en casi 18 meses después de nosotros haber entregado los estudios. O sea que hablamos de periodo de retorno de más de 25 a 50 años ocurriendo ahí en menos de 18 meses. Bien, entonces, pues seguimos en esto. La selva amazónica está en eso. Siena Grande Santa Marta está en eso. Por eso nos tragamos todo el humo cuando hacen fogatas allá nuestros hermanos que quieren no colonizar, sino robarse los terrenos de parque vía Isla Salamanca. Y hoy en día nosotros nos encontramos que el promedio anual de la superficie deforestada está desde 1990 a 2013 está en este orden. Esa es la tasa que hoy en día tenemos nosotros. Números negativos, porcentajes bastante tristes. Pero si nosotros no hacemos algo, como una vez me dijo un experto de una universidad muy prestigiosa de nuestra capital, que dónde estaba la modelación de un cuerpo que no tenía agua. Yo le dije, ¿cómo voy a modelar eso si no le está el agua? No, pero entonces, ¿cómo hacemos cómo justificas tú? Es que yo tengo que empezar a meterle agüita. Y si no le meto agüita, aquí no va a haber palitos ni arbolitos. Y tú no te das cuenta del calor que te está absorbiendo aquí porque no tenemos un árbol. Pero estaba entrando agua, mira, ve, y allá está viendo ya vegetación. Unos manglecitos ahí bien bonitos estaban creciendo después de casi un año de dragado, porque nos tiró la fiscalía el gobernante del momento y me reservo el personaje. Entonces, cosas así tan exóticas nos han ocurrido, pero bueno, la cobertura vegetal de la región Caribe, que los tenemos en este orden, 4.222.348 hectáreas, sin información hay 301.344. Porcentaje del área hidrográfica de cobertura. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Está aquí el rengloncito. Esa es la información que nosotros podemos encontrar que se encuentra inclusive en la cuantificación de la superficie de bosque natural del IDEAM. El IDEAM ha venido desarrollando estudios, pero tristemente nosotros en nuestros cuerpos de agua no tenemos instrumentación. Entonces, a mí me han preguntado, bueno, ¿y usted cómo hizo para diseñar unos canales que le inyectara agua dulce a la ciénaga? Entonces, ahí entra el tema de la patente de la metodología. Esto es Ciénaga Grande de Santa Marta. Esto es imagen del, digamos, eh, todo lo que corresponde al área anaranjada de la zona urbana, por supuesto. Y todo esto es la vegetación. Más no recuerdo el nombre aquí, pero lo que vemos nosotros aquí con este color zanahoria y lo morado es lo que se ha ido perdiendo. Áreas con alto contenido de salinidad, eso aparece en el informe del INVEMAR. Nosotros tuvimos la oportunidad de formar parte del grupo de modelación hidrosedimentológica para Ciénaga Grande de Santa Marta, que nunca se había realizado con los señores del INVEMAR. Duramos casi 2 años en eso. Eso es un convenio entre la Corporación Autónoma Regional Magdalena y el INVEMAR. Hoy en día, Ciénaga Grande de Santa Marta, vemos que se han recuperado bastantes bastantes bosques manglares. En YouTube, en la página de Corpama, ustedes pueden ver varios videos de cómo era el antes y el después de estos cuerpos de agua. Eh, Podemos observar también que esos principales cuerpos de agua que abastecen, lo que aparece sombreado es lo que es la zona Ramsar. Digamos que se ha ido recuperando toda esta zona. Hemos diseñado todos estos canales, el Aguas Negras, el Caño Remolino, el Caño Burro, Salado, eh, todos estos caños que se encuentran aquí, Condazo, el Caño Señora, que es el que viene por acá, el Caño Márquez, él cambia su nombre más adelante, Caño Clarín Viejo, Caño Clarín Nuevo, Torno Alimentador, Almendros, Bristol, Cobado, este es el Bristol, este Caño Clarín Nuevo, el Cobado que sale casi recto, Cobado 1, Cobado 2,
Y estos ríos que nosotros tenemos aquí, Fundación, Aracataca, este es Río Frío. Bueno, aquí esto sí tiene bastantes problemas de, digamos, eutrofización. Además de eso, Ciénaga no le ha metido mucho el diente al tema del tratamiento de las aguas residuales porque ahí tienen cerca las lagunas. Hoy en día tenemos esta problemática, todo este proceso erosivo que pues se dio como la oportunidad de poder nosotros tener unos excelentes recursos para seguir. Échale piedra y siga comiéndose la orilla. Entonces, un genio me reservo el nombre, que en su momento estuve en el Centro de Investigación Oceanográfica y Hidrografía de la Armada Nacional, diseñó unas pantallas sumergibles y dijo que esa era la solución. Cuando nosotros hicimos el estudio récord para poder determinar cuál era la línea de costa, dónde estaba la vía y toda la infraestructura vial que tiene la vía que comunica Barranquilla a Ciénaga, en ese momento nosotros tuvimos la oportunidad de poder ver playa hasta 40 metros. Y cuando nosotros pasamos el informe, le dijimos, eso que están haciendo va a ser peor que la solución, perdón, peor que la enfermedad. Y en 3 meses se llevó la playa. Y entonces fue cuando empezaron a tirar las piedritas. Pero bueno, como digo, en algún momento yo siempre logro citar, este es nuestro país chichonguiano dirigido por unos gobernantes geniales que solamente los recursos son lo que les interesa. Pero bueno, esto es algo siempre que sucede, la mortandad de los peces. Hay muchas hipótesis, pero por lo general se debe digamos, a la pérdida de la demanda bioquímica de oxígeno en el agua. Es lo que genera este tipo de mortandad. La doctora ya me corregirá si me equivoco. Bueno, esto lo que era el antes, ya vemos aquí al fondo bosque manglar recuperado. Y las causas de la afectación actual, todo lo que nos ocasiona esto, se ha mejorado una serie de condiciones, en fin, ya. Bueno, y esto es el antes y el después, lo que les había comentado, y hacia dónde queremos ir. Tenemos que empezar a dragar la Siena, tenemos que empezar a recuperar Siena de Mallorquín. Esto es un problema que lo mencioné en el momento que tuve la oportunidad de intervenir también lo del lado del cisne, la recuperación de las cuencas naturales, porque todo esto está rigidizado y está muy densificado por concreto. Entonces, bueno, muchas gracias.